Buenas noches, vamos a empezar con el primer capítulo de la materia. Pero antes tengo que agradecerles a todas y a todas, no sé cuántos niños haya, pero gracias por aguantarme un día entero para entregar esto. Les presento a mis viejitos de la casa. Por el lado derecho arriba tenemos a Andrea, tiene 12 años, y a la mitad tenemos a Rocco, tiene 7 años, que ya está envejeciendo, pero ahí la llevamos todos. Entonces, vamos a empezar. Ahora sabemos que el envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas concepciones falsas, temores y creencias y mitos. Los antecedentes históricos nos permiten entender las actitudes que prevalecen en torno a esta época, y esto reafirma que no existe una concepción única y definitiva de la vejez, sino que hay concepciones opuestas, inciertas y variadas. Cada sociedad tiene a sus ancianos y ancianas que se merece, y cada tipo de organización socioeconómica y cultural es responsable de la imagen de los ancianos y ancianas. Por ejemplo, si pensamos en la perspectiva histórica de la vejez, los antiguos, los que estaban en los originarios, los primeras personas que pusieron en el mundo, pensaban que una persona anciana era una persona sabia, es decir, aquella tenía sabiduría y experiencia. Para los romanos, el anciano tenía un papel esencial y era el jefe sobre el cual recaía el poder político. O, por ejemplo, los mayas pensaban que se debía demostrar mucho respeto hacia los ancianos, dado que eran como los patriarcas de todos ellos. Ahora, en cuanto a la sociodemografía de la vejez en México y en el mundo entero, está cambiando. Por ejemplo, les decía, en cuanto a la sociodemografía de la vejez, tanto en México como en el mundo, sabemos que ahorita actualmente somos más de 7,000 millones de habitantes. Cada vez hay menos nacimientos, hay un descenso en la fecundidad y hay mayor esperanza de vida, lo cual implica que hay mayor envejecimiento de la población. Es decir, la población está envejeciendo a pasos acelerados. La población mayor de 60 años es de 650 millones, lo cual se calcula que para 2050 serán 2,000 millones de personas, es decir, más del 11% actual al 22% de la población total. Es decir, entre el año 2000 y el 2050 aumentará 4 veces los mayores de 80 años, es decir, 4 millones de personas. El aumento, eso significa que habrá un aumento en el gasto social. También implica que habrá un aumento en las enfermedades crónicas. A su vez, habrá una disminución en la calidad de vida de las personas mayores, porque habrá menos alimento, porque habrá muchas cosas menos a nuestro favor. También habrá mayor cantidad de personas que tengan Alzheimer. Todavía no sabemos cómo se genera el Alzheimer, pero está completamente asociado con la edad. Luego, el problema con todo esto es que nuestra población es una población que tiene, si se fija en la gráfica donde dice año 2015, que es más o menos el que nos toca, la pirámide poblacional significa que la parte de abajo hay menos nacimientos, hay menos niños entre 0 y 10 años, es decir, hay muchos menos nacimientos actuales. Y si checan para arriba, hay la zona de los 40 a 50 años se ensancha la curva. Es decir, hay más personas en esta edad que nacimientos. Eso significa que dentro de 20 años ustedes tendrán 40 años y su curva va a estar tan ancha como ahorita, y la curva de abajo de 0 a 10 años va a estar mucho más chiquita. ¿Por qué va a ser eso? Porque va a haber menos nacimientos, porque ustedes mismos están decidiendo no tener hijos o tener muy pocos hijos. Eso es lo que está pasando demográficamente.
También tenemos la edad psicológica. La psicológica se refiere a nuestro equilibrio entre la estabilidad y el cambio. Es decir, por ejemplo, en mi época, cuando yo tenía su edad, ser gay estaba muy mal visto. Y si había gente gay, lo menos que podías decir era hacerlo público. Ahora ustedes, ser gays es como cosa de pan de cada día. A mi edad, ahorita, respetar o entender que hay gente gay les cuesta mucho trabajo a gente de mi edad. A gente mayor, muchísimo más complicado pensar en gente gay. Pero si tenemos esta flexibilidad al cambio, significa que nuestro cerebro está trabajando y nuestro cerebro está literalmente siendo flexible al cambio. Eso es muy importante tener claro en nuestro futuro, nuestra futura vejez. Otra cosa que es importante es el equilibrio entre el crecimiento y el declive. Es importante entender que uno está creciendo o está envejeciendo y que ya no tenemos las mismas capacidades ni psíquicas ni físicas para movernos al mismo ritmo que cualquier chavito o cualquier gente de 30 años. Debemos ser conscientes de nuestro aquí y de nuestra ahora. Eso es muy importante. Es importante, yo lo veo con mi mamá, a ella le cuesta mucho trabajo no poder moverse como se movía hace 15 años, que podía jugar con sus nietas, ahora apenas la soporta. Eso es importante entender su estado físico y psicológico en términos de la edad. La otra es importante entender que si no tienes esta habilidad psicológica de equilibrio, tu vejez va a ser muy complicada, porque vas a tener problemas de personalidad, vas a tener problemas en la lentitud de ejecución de muchas cosas, tanto mentales como físicas, y vas a tener problemas de memoria o falta de espontaneidad. Es decir, cada vez les va a costar más trabajo ser como más espontáneos, decir, ay, vámonos al cine. Es muy complicado. Luego tenemos otro punto importante, que es la edad social. ¿A qué se refiere la edad social? Se refiere a que debemos de ser capaces de seguir teniendo contacto con los amigos, con los familiares y con el trabajo. Es importante en términos laborales que si ya nos jubilamos, significa que en adelante tenemos más tiempo para nosotros. Es decir, vamos a podernos ir al cine a la hora que queramos, vamos a podernos irnos de vacaciones el día que queramos y no estar esperando nada más las vacaciones oficiales. O sea, en términos sociales es importante que mantengamos nuestras redes sociales. Y mantener nuestra red social es importante porque si un día te rompes el tobillo, necesitas saber con quién vas a contar, a quién vas a poder llamar para que te lleve al hospital. Eso es muy importante, mantener nuestras redes sociales. Luego tenemos la edad funcional. ¿A qué se refiere la edad funcional? Es muy simple. La edad funcional la podemos medir en 9 categorías. Una sería tan simple como la elasticidad cutánea. Si se fijan, la piel de los viejitos se vuelve literalmente más arrugadita y eso significa que tenemos menos capacidad de estiramiento, tenemos más arrugas. Eso es gacho. Otra es el equilibrio estático. No nos podemos parar con la misma velocidad sin habernos mareado tantito cuando nos levantamos. La fuerza es obvio que cada vez estamos perdiendo más y más fuerza. Ya no podemos cargar la misma cantidad de kilos que cuando teníamos 30 años. La otra es la capacidad vital. Ya no podemos levantarnos y saltar como locos porque ya no tenemos 20 años, tan simple como eso. Luego, el consumo de oxígeno, pues se oye gacho, pero físicamente nuestros pulmones ya no tienen la misma capacidad que tiene alguien que no fuma o que tiene 30 años. Una cuestión netamente fisiológica. El tiempo de reacción, pues es obviamente muy obvio porque nuestro cerebro es más lento, todo es más lento en la gente mayor. Las habilidades funcionales, pues ya las dijimos un poquito atrás, y la satisfacción con la vida, pues realmente depende de cada persona. Habrá gente que tenga 60 años y sea completamente amargada y
todo le caiga mal y nada le embone. Y hay gente que tiene 80 años que es infinitamente feliz con la edad que tiene y con la vida que tuvo y con la que está teniendo actualmente. Eso es realmente personal. Y como ya les dije, la amplitud de las redes sociales. Es muy importante tener claro quién sirve para quién. Soy yo feo, pero así es. ¿Con quién te vas a ir al cine? ¿Con quién te vas a ir de borracho? ¿Con quién te vas a ir a bailar? Todo eso es importante y ocurre. Es importante también distinguir entre envejecimiento y senescencia. El envejecimiento se refiere a los cambios debido al tiempo y estos pueden ser positivos, negativos o neutros. Es decir, debido al tiempo, pues te salen canas, debido al tiempo, pues no puedes caminar tan rápido, debido al tiempo, pues no puedes cargar, debido al tiempo pueden ocurrir muchas cosas negativas y otras neutras, X. Pero también está la senescencia. La senescencia es la progresiva pérdida de la estabilidad de los sistemas biológicos, es decir, una persona mayor no tiene la misma capacidad de absorber los alimentos que una persona de 40 años o de 30 años, es decir, cada vez están teniendo más y más problemas digestivos o también tienen problemas auditivos o también tenemos problemas visuales. Yo, por ejemplo, empecé a utilizar los lentes hace como 10 años y cada año voy al oftalmólogo y cada año me dicen que ya perdí un grado o un punto en mi capacidad visual. Y es muy simpático que llegas y te dicen, ¿cuántos años tienes? Entonces tienes tantos puntos. O sea, ya está en tablas. Todo eso ya está en tabla y ya está determinado más o menos por la edad. Y luego tenemos la vejez satisfactoria, que eso está padre porque, bueno, todos tenemos la capacidad de enfermar o la capacidad de tener un funcionamiento cognitivo moderado y tenemos la capacidad de compromiso con la vida. Todo eso depende de nosotros, qué tan buena sea nuestra capacidad de recordar, qué tan buena sea nuestra capacidad física funcional y qué tan comprometidos estemos con la vida. Eso depende de nosotros y eso va a depender de nosotros como psicólogos, enseñarle a la gente que a pesar de la edad tiene muchísimas capacidades por delante. Eso es bastante interesante. Luego, regresando un poquito a la psicogerontología, pensemos que la psicogerontología surge concomitantemente a la psicología del desarrollo y que es una corriente teórica del ciclo vital, que está relacionado con el curso de la vida y cuyo eje esencial de la psicogerontología es el envejecimiento y la vejez. Desde este punto, la psicogerontología postula que cada individuo mayor es el resultado de su historia, de la interacción entre el legado biológico y el repertorio del comportamiento de la persona mayor, así como del contexto y ambientes que han ido ocurriendo a lo largo de su vida. Hablar del campo de la psicogerontología es hablar del estudio y abordaje del envejecimiento psíquico normal y patológico. Abarca la tarea preventiva, asistencial y de rehabilitación desde una concepción compartida y articulada acerca de la normalidad y la patología en el envejecer psíquico del sujeto. Es decir, la psicogerontología trata de explicar, comprender y en cierta medida comprender y modificar las actitudes del sujeto y su sociedad ante el envejecimiento. El campo de acción radica en que la subjetividad del ser que envejece, el fenómeno complejo del psiquismo humano normal y patológico y todo lo profesional con la especialización o profesionalización disciplinar en el área de la salud mental, podría aportar desde este ámbito en las participaciones de prevención, tratamiento y rehabilitación. Lo que debe considerarse es el hecho de que existen no solamente patologías orgánicas, sino psíquicas y sociales en el envejecimiento, y cada una de ellas
con especialistas para atenderlas de manera pertinente. Otra parte importante es que no se puede hacer un estudio de lo normal sin mirar lo enfermo y viceversa. A esto se refiere la complejidad. En términos de las teorías del envejecimiento, sabemos que el envejecimiento compromete un número de genes diferentes que se han llegado a señalar hasta 100 genes implicados en la evolución de la longevidad. También hay mutaciones múltiples que afectan los procesos del envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento ocurre a todos los niveles, tanto molecular, celular y orgánicos. En cuanto a los tipos de teorías que tenemos, o con las que se cuentan, hay dos básicas, las estocásticas y las aleatorias. Las estocásticas se suponen que son netamente aleatorias y las no estocásticas aparentemente están programadas. Las estocásticas suponen que son la suma de las alteraciones que ocurren de manera aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo, en tanto que las no estocásticas suponen que el envejecimiento está netamente programado, según. Luego, dentro de ellas hay subdivisiones. En términos de las estocásticas o las aleatorias están las del error catastrófico, las del entrecruzamiento, las del desgaste y las de los radicales libres. En cuanto a las teorías no estocásticas o programadas, están las del marcapasos y las genéticas. Ahorita vamos a revisar cada una de ellas. En cuanto a las teorías estocásticas, estas implican que está involucrado tanto el genoma, el ambiente, que son responsables del deterioro de la hemostasis celular. Esto significa que, por ejemplo, en la teoría del error catastrófico, propone que con el paso del tiempo se producirá una acumulación de errores en la síntesis proteica cuya consecuencia está en el daño de la función celular. La teoría del entrecruzamiento postula que ocurrirán enlaces o entrecruzamiento entre las proteínas y otras macromoléculas celulares, lo cual determinaría el envejecimiento y el desarrollo de las enfermedades dependientes de la edad. La teoría del desgaste propone que cada organismo estaría compuesto por partes irreemplazables y que la acumulación del daño de sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y finalmente del organismo. Esto significa que la capacidad de reparación del ADN se correlaciona positivamente con la longevidad de las diferentes especies, es decir, esta teoría aplica a todas las especies. La teoría de los radicales libres, que está todavía dentro de las aleatorias, significa que los radicales libres son moléculas inestables, muy reactivas, que cada uno o más electrones roban electrones de otras moléculas. El problema de todo esto es que esa célula dañada, como una cuestión de dominó, efecto dominó, va dañando a todas las células de al lado. Y entonces significa que un grupúsculo de células se van dañando y todo eso va generando daño irreparable en el órgano afectado o no. Por eso es muy importante tomar una alimentación libre de antioxidantes, con antioxidantes, es decir, muchas frutas, eliminar las comidas chatarras, eliminar las grasas saturadas. Todo eso va generando radicales libres que no nos está haciendo ni tantito bien. Luego tenemos la degeneración celular, que es más o menos pegado junto con los radicales libres. Es decir, el daño molecular que están generando los radicales libres en los organismos generan una patogénesis en el envejecimiento y muchas enfermedades degenerativas o degenerativas. Dígase cáncer, por ejemplo.
Por otro lado, teníamos las teorías no estocásticas. Estas teorías no estocásticas está la teoría del marcapasos, en donde el sistema inmune y el neuroendocrino serían los marcadores intrínsecos del envejecimiento, dígase el timo. Su involución estaría genéticamente determinada para tener lugar en momentos específicos de la vida. Esta sería como la versión popular del reloj del envejecimiento que reside en el hipotálamo, en el timo. Es decir, el timo jugaría un rol fundamental en el envejecimiento, ya que al alterarse la función de los linfocitos T, disminuye la inmunidad y aumentan, entre otros, la frecuencia de los cánceres, como ya les había mostrado hace rato con la teoría de los radicales. La teoría genética nos dice que una vez que cada célula del organismo se reproduce, aparece un telómero. Ese telómero que es parte de la genética de los genes, que son como dos crucecitas así, significa que cuando se reproduce ese telómero, se va cortando. Cada vez tiene menos y menos telómero. Y ese telómero se va haciendo más chiquito. Al hacerse más chiquito, se va generando un código celular diferente. Y eso produce el envejecimiento celular. Un ejemplo que es terrible es el de estos niños que tienen progeria. La progeria son niños que nacen con telómeros tan pequeños como una persona de 70 años. Por eso envejecen tan rápido. Y esos niños tienen una edad estimada de 13 años. O sea, son niños que envejecen tan rápido que se mueren muy rápido. Y eso no está buena onda. Eso sería nuestro reloj telomérico, el acortamiento de nuestros telómeros cada vez que se reproduce. En conclusión, no existe una teoría sobre el envejecimiento que pueda explicar completamente por qué envejecemos. Probablemente envejecer sea la consecuencia de una serie de factores intrínsecos o extrínsecos que interactúan sobre el organismo a lo largo del tiempo y que determinan finalmente un debilitamiento de la homeostasis que culmina con la muerte. En la práctica, lo que realmente importa es la edad funcional de la persona y no su edad cronológica, y esta va a indicar la capacidad, su autosuficiencia para las actividades diarias del vivir. Y es importante que demos más vida a los años y no dar más años a la vida. Es muy importante eso. Y con eso terminamos nuestra clase, esta primera clase. Yo espero que en lo siguiente no vuelva a ocurrir lo que ocurrió esta clase. De verdad lamento haberme faltado un día más. De verdad estuve muy mal. Estuve todo el mes muy mal. Pero bueno, ya aquí está nuestra primera clase. Por favor, cualquier duda o me mandan mensajes, yo les contesto. También en un ratito más lo subo a YouTube. Cualquier duda, estoy a su disposición. Cuídense mucho, no salgan, por favor, no salgan. La curva del COVID va para arriba. Es falso lo que nos están diciendo las autoridades. Procuren cubrirse cuando salgan. Cuiden a sus familiares mayores. Son los que más podrían estar resultando lastimados si son contagiados. Por esencia, cuídense mucho.